Muy buenas noches a todos. Arrancamos estado de alarma hoy y, como siempre, vamos a iniciar un homenaje a esas víctimas del coronavirus a las cuales el gobierno ya ni siquiera le guarda el respeto porque están celebrando ese 8M que ha llenado España de muertos y que ha provocado que seamos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes. Obviamente la enfermedad tiene mucho que ver, pero también esas negligencias del gobierno que arrancaron alentando una manifestación feminista que hoy ha celebrado el gobierno a pesar de que hay muchas ya certezas de que fue un error alentar esa manifestación feminista y que el gobierno actuó de forma irresponsable. Vamos a ver una imagen de uno de esos seres fallecidos. Esa persona que han visto ahí, esa bella mujer, esa Ascensión Moreno, que falleció el 31 de marzo de 2020 en una residencia de mayores de Parla. Ella era de una localidad de Ciudad Real, de Herencia. Un fuerte abrazo a su familia. Hay que recordar que más de 18.000 ancianos han perdido la vida en centros de mayores, en esos centros de mayores que ha gestionado Pablo Iglesias, ese vicepresidente del gobierno, que ahora trata de desviar la atención. También hay una Fiscalía General del Estado que trata de archivar esas causas que tratan de llegar al final sobre qué pasó en esos mataderos en los que se han convertido esos centros de mayores por una grave irresponsabilidad del gobierno, que es quien asumió ese mando único y, por tanto, esa responsabilidad de Pablo Iglesias, que hay que recordárselo. Lo que ha pasado en los centros de mayores desde que asumió el mando es que han caído 18.000 seres mayores. Muchísimas gracias a todos por estar ahí. Un fuerte abrazo a la familia de Ascensión y de todas las víctimas del coronavirus, una pandemia que se lleva ya casi 40.000 personas, aunque hoy hemos visto, y lo trataron en el programa, como el INE estima que esa cifra de muertos en comparación con la cifra de muertos del año anterior podría ser incluso mayor y que no se debe precisamente a un accidente de tráfico, como dijo Fernando Simón. Vamos a hablar de la tensa sesión de control en el Congreso que habéis podido ver en estado de alarma en nuestro canal de YouTube. A partir de ahora las vamos a retransmitir las que podamos en la actividad parlamentaria y que no coincida con nuestra programación. Y ha estado muy duro Pablo Casado, sin duda, recordándole a Pedro Sánchez quién es, cómo llegó al poder. También Santiago Abascal, recordándole a Pablo Iglesias que es un hijo de terrorista. También le han reprochado a la oposición que cómo se pueden vanagloriar de ese 8M letal, que alentaron anteponiendo la salud, no, anteponiendo la bandera ideológica a la salud de millones de mujeres y llevándonos también a cubrir actos. A mí, por ejemplo, que fui a cubrir la manifestación feminista, yo no tenía esos guantes de nitrilo que tenían ya las ministras. Irene Montero ya reconoció el otro día off the record, y así lo pudimos saber a través de la ABC, que sabía que organizar esa manifestación feminista era peligrosa, así lo reconoció, algo que no dijo en público y lo cual le debería haber honrado. Como el gobierno debería haber pedido perdón a las víctimas del coronavirus y no haber celebrado ese 8M, porque yo no entiendo cómo puedes celebrar Pedro Sánchez ese 8M, que el 8M de los 40.000 muertos, el 8M que provocó en Madrid fuese el infectódromo, que provocó un colapso sanitario que hizo que muchos seres mayores tuviesen que morir porque no había respiradores, o sea, aplicándose el triaje. Me parece una auténtica vergüenza, como me parece una vergüenza, Pedro Sánchez, que digas que la culpa de... Bueno, que la culpa no, que ahora el peligro real es la emergencia climática y no la emergencia sanitaria, con las colas del hambre que estamos viendo, con los problemas de material sanitario que se han tenido en este país porque habéis hecho mal los deberes y haber contratado con empresas a los cuales les rodea ya un algo de sospecha. Y vamos a hablar también, ¿no?, de ese papel de Ciudadanos, cómo ha prorrogado otra vez, por tercera vez, ese apoyo a Pedro Sánchez, al presidente que pacta con los proletarras de Bildu, al presidente que pacta con los independentistas. Un partido que defiende la libertad y que nos quiere seguir teniendo encerrados en un estado de alarma que ha derivado en un estado de excepción. No hay quien te reconozca, Inés Arrimada, de verdad. Yo te tengo mucha estima personal y profesional, pero creo que Ciudadanos se va a la extinción. Y lo hemos visto con el mundo global. Un abogado del Estado que fue purgado por el gobierno, que sabe cómo se la gasta este gobierno, y hoy ha tratado de excusar ese apoyo por el bien de España. Por el bien de España, si estamos viendo que los países europeos ya no aplican el estado de alarma, si no es necesario, si están secuestrando nuestra economía, nos están encerrando en nuestros domicilios, si lo que hay que es reactivar la economía y hacer test rápidos, test masivos. Pero bueno, ha sido todo un desastre y veo cómo hay periodistas de la izquierda mediática más preocupados por la muerte de ese afroamericano George Floyd, de ese delincuente, a manos de un policía, que me parece fatal que haya habido ese abuso policial, pero hay que recordar que estos periodistas de la izquierda mediática ahora están más preocupados por la muerte de un afroamericano en Estados Unidos que por la muerte de 40.000 compatriotas por las presuntas negligencias del gobierno. A mí me parece una auténtica vergüenza. Como estos periodistas de la izquierda mediática, también les preocupó más la muerte de un perro por ébola que la muerte de 40.000 compatriotas. Hay que imaginar ahora cómo estarían las calles llenas de muertos en España y la sede del PP, si ahora es el PP, hubiésemos descubierto todas las irregularidades que vamos denunciando
en este programa Estado de Alarma, que es el que más crece en YouTube y que ya podéis asociaros a través de la cuenta premium de YouTube, y con una módica ayuda pues nos podéis ayudar a subsistir y a tener más medios técnicos. Os quiero dar las gracias por estar ahí. También vamos a hablar con Carlos Cuesta, con Chencho Arias y con Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, sobre esa posición de Ciudadanos, muy polémica, pero también con una noticia que cuento yo hoy diario de cómo el nuevo fichaje de Iván Redondo para la Comisión Nacional de Competencia, que en teoría debería ser independiente, pues es una abogada próxima a Redondo, Cami Fernández, que además su marido tiene una empresa, una consultora que se dedica a asesorar a empresas en temas de competencia, con lo cual va a haber un conflicto de intereses que debería llevar a esta señora a dimitir de su cargo si tiene un poco de decencia. Pero viniendo de este gobierno, que hoy el presidente del gobierno ha dicho que Marlaska está recibiendo ataques, no por el cese ilegal de Pérez de los Cobos, por haberle presionado para que metiese una ilegalidad, pues resulta que Marlaska ahora dice que está recibiendo ataques, o lo está diciendo Pedro Sánchez, porque quiere expulsar a la policía patriótica del PP. ¿Qué tendrá que ver los Villarejo y compañía con una ilegalidad que ordenó la directora general de la Guardia Civil, siguiendo órdenes de Moncloa y de Marlaska, a Pérez de los Cobos, que este señor, el jefe de la Guardia Civil, cesado de Madrid, se negó a hacerla? Y además es que le pidieron que investigase el 8M, que hiciese un informe policial que ha desacreditado La Sexta y todos los medios que son enemigos de nuestro país. Pues ahí lo tienen. Este señor va a ir a por todas, va a ir a los juzgados, y lo que me parece muy cara dura, Pedro Sánchez, es que des tu apoyo explícito a Marlaska cuando obligó a un jefe de la Guardia Civil a cometer una ilegalidad y a meterse en una investigación que salpica al gobierno y que va a decir lo que ya está diciendo un forense, lo que están diciendo testigos, lo que están diciendo doctores, que alentar el 8M fue una grave irresponsabilidad, primero del delegado del gobierno por permitir esa manifestación, habiendo ya cancelado Congreso de Evangelistas el señor Fernando Simón, y ya 3 días antes por recomendaciones sanitarias, habiendo ya informes de Moncloa que desaconsejaban esos eventos masivos. Pero vosotros llevasteis a las mujeres al matadero, provocasteis con vuestras presuntas negligencias que se disparasen los casos del coronavirus, no hicisteis los deberes de prevención contratando a los test rápidos a las empresas homologadas, nos contasteis informes falsos de test rápidos, nos vendisteis la moto de que esos test estaban homologados, y al final la cifra de muertos está. Somos el país con mayor número de muertos por millón de habitantes y que peor ha gestionado la crisis. Y ahora tienen la jeta de decir, ¿no?, que la emergencia problemática, sobre todo la emergencia climática, y de celebrar ese 8M como ha celebrado el golpista Gabriel Rufián, que sigue cobrando de un país que quiere romper. Somos el único país que financia a nuestros enemigos. Este señor debería estar inhabilitado de por vida, al menos para ejercer la política en nuestro país. Vamos a empezar con un pequeño vídeo y muchísimas gracias por vuestro apoyo. Señor Sánchez, usted se intentó vender aquí como un mirlo blanco de la regeneración política, pero en menos de 2 años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia. ¿Parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia? Hasta el New York Times le decía el sábado que no ha visto una cosa así en todo el mundo. La señora Montero reconocía en un vídeo que el 8 de marzo ya había un grave riesgo de contagio y que por entonces otros países ya estaban tomando medidas superdrásticas. Lo digo alto y claro. ¡Viva el 8 de marzo! Viva el 8 de marzo, viva el 8 de marzo, y la verdad es que viva. No nos gusta usted nada, nada. No nos gustan sus socios de coalición, no nos gustan sus socios que sostienen el gobierno, no nos gustan, pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles. Estamos hartos de mentiras y de su hipocresía. Pablo Iglesias, 2 de agosto de 2013. Qué lejos debía haber la vicepresidencia. 2 puntos. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets. Qué cariñoso es usted, señor Iglesias. Por cierto, la canción era sobre el frap y sobre el degollamiento de su majestad el rey. Lo dicho, qué cariñoso es usted. España está alimentando la entrada masiva e ilegal de extranjeros en España para beneficiarse de este renta mínima vital.
Muy buenas noches de nuevo. Tenemos ya una mesa virtual de lujo. Carlos Cuesta, junto al director de OK Diario. ¿Qué tal se encuentra? Muy bien, muy buenas. ¿Qué tal estáis? Inocencio Arias, ex embajador de España ante la ONU y con una carrera diplomática brutal, secretario de Estado de Cooperación Internacional. ¿Qué tal se encuentra, Chencho? Genial, aquí, genial. Estoy en mi pueblo. Hay algunos seguidores que dicen que por qué aparece en estado de alarma sin pajarita. Nos escriben, además. Bueno, pues la próxima semana vendré con pajarita, prometido. A pesar del calor. Jordi. Me pondré un poco, no me la he puesto porque como estamos de luto, yo aquí no tengo ninguna pajarita de luto y por eso no me la he puesto. Pero prometo encontrar una sobria para la próxima vez. Pues muy bien. Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos, el partido que está en boca de todos ahora y desgraciadamente para mucha parte de los españoles pues hay muchas dudas respecto a Ciudadanos, el nuevo posicionamiento. ¿Qué va? Hola Javier, ¿cómo estáis? Un placer coincidir con Carlos y con Inocencio en esta mesa, que es de lujo por ellos. ¿Qué va? Estamos en boca porque estamos haciendo lo correcto, Javier. Y eso está, está suscitando muchos reconocimientos, te tengo que decir. Ahora hablaremos de ello. De hecho, le quiero dar el turno de palabra a Carlos Cuesta. Carlos, ¿qué te parece el posicionamiento ciudadano de apoyar por tercera vez la prórroga del estado de alarma, a pesar de que Pedro Sánchez les ha traicionado, firmó el otro día un pacto con los proetarras? Hoy Eduardo Inda, su director, hacía un editorial durísimo, anticipando la muerte política de Ciudadanos y que OK Diario va a dejar de apoyarle porque ya pactan con los que pactan con los separatistas y proetarras. Esto hace unos años se lo dicen a Albert Rivera y no nos lo creeríamos. Yo ahora no reconozco a Inés Arrimadas, no sé qué opinas tú. Bueno, ni a Albert Rivera ni a Juan Carlos Girauta, que ya han salido a decir que no entienden estos posicionamientos, ¿no? Yo, independientemente de defensas que se puedan hacer o no se puedan hacer, yo creo que hay una cosa muy clara. Si cualquier persona baja en estos momentos a la calle, verá lo que está ocurriendo. La gente está paseando, la gente está intentando levantar sus economías familiares, la gente está intentando volver a la vida, la gente está intentando que no le cercenen más derechos fundamentales como el de expresión, que no les llamen cayetanos por sacar una cacerola a hacer un ejercicio de crítica política. Y la gente está en la calle con responsabilidad y con una mascarilla. Según el propio gobierno, en estos momentos la situación está más o menos controlada teniendo en cuenta la gravedad que tenemos con esta enfermedad, pero la gente está intentando salir a flote y yo no veo ningún motivo en estos momentos para mantener una estructura que la única justificación que la veo es para lo que está haciendo el gobierno, para pactar y regalarle una derogación de la reforma laboral a los batasunos, para pactar y regalarle la gestión del ingreso mínimo vital, del dinero del ingreso mínimo vital a Esquerra, para regalarle esa misma partida a PNV, para regalarle la partida del Fondo de Reconstrucción Europeo para que lo gestione Esquerra directamente. Sé que esto no lo han incluido en la literalidad de los pactos, claro, así son los mentirosos, no lo incluyen. Lo acabaremos viendo y si no al tiempo, porque lo van a meter en la tramitación de enmiendas en el Parlamento español. Y durante todo eso lo que no entiendo es qué hace Ciudadanos entregándoles un balón de oxígeno, y lo he escuchado en Mundo Val y no he entendido nada de lo que ha dicho, porque no le he visto una postura en la que critique al gobierno, le he visto una postura de equidistancia, echando una bronca a todo el resto de grupos parlamentarios diciendo ¿quieren dejar de estar ustedes a la gresca? Aquí no hay gresca, nunca hay equidistancia. Aquí hay un grupo de señores que abusan del poder, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que han aprovechado el estado de alarma para colar a Pablo Iglesias en el control del CNI, que nos están amenazando con una subida de impuestos masiva que va a destrozar todas las economías, que no han traído test, que no han traído mascarillas, que no han traído batas, que han dejado desprotegidos a los sanitarios. ¿Dónde está la equidistancia frente a eso? Hay una población que ha sufrido, hay unas familias que están sufriendo en su economía y hay un gobierno que está disfrutando y utilizando esto para implantar su agenda comunista. ¿Dónde está la equidistancia entre esos dos polos? Yo tengo clarísimo que yo ahí no tengo ninguna equidistancia. Este es un gobierno social comunista con pactos con proetarras, con pactos con separatistas, con pactos con sediciosos, con pactos con malversadores. Yo no quiero tener ninguna equidistancia con esa gente. Yo sé perfectamente dónde tengo que estar. Tengo que estar con las familias, con la gente que intenta salir a flote, no con ellos. Y esta gente no está poniendo ni una sola medida para salir, ni humanitaria ni sanitariamente, ni una sola medida para salir económicamente. Pues viendo cómo ha hecho alusión Carlos Cuesta al papel del ex abogado del Estado Edmundo Val, que yo tampoco lo reconozco porque él conoce bien cómo se la gasta este gobierno, fue purgado por pedir una pena aún más alta para los golpistas independentistas. Vamos a escuchar esas declaraciones de Edmundo Val, esa ponencia que ha hecho hoy en el Congreso de los Diputados, las comentamos con Jordi Cañas. Claro, señor presidente, como se lo digo a cualquier adversario mío, no se olvide de esta palabra, adversario. Se lo digo con respeto. No nos gusta usted nada, nada. No nos gustan sus socios de coalición, no nos gustan sus socios que sostienen el gobierno, no nos gustan,
pero somos el centro moderado. Tenemos que apoyarle adoptando estas decisiones por el bien de los españoles, solamente pensando en el bien de los españoles, sin obtener réditos políticos, sin poner encima de la mesa condiciones políticas como hace el señor Rufián. Jordi Cañas, eurodiputado de Ciudadanos. ¿Es consciente usted que ahora hay muchos españoles que no entienden el actual posicionamiento de Ciudadanos porque hay muchas razones para justificar que no haya una prórroga del estado de alarma? Según las cifras oficiales del gobierno, ya no hay prácticamente muertos por coronavirus. El discurso de Edmundo Val suena en tono excusatorio, estaría muy bien, pero al final la gente se queda con el resultado, con el gran titular de que Ciudadanos apoya más al presidente fake por tercera vez consecutiva y después de haber sido traicionado con ese pacto entre los proetarras y el gobierno. No sé cómo defendería usted ante la opinión pública, ante ese votante moderado de Ciudadanos que se siente más identificado con Marcos de Quinto, que abandonó la disciplina, o con Juan Carlos Girauta, que también abandonó la militancia. Mira, yo en general no tengo la capacidad de saber qué piensan los ciudadanos. No tengo esa capacidad que algunos parecen disfrutar, como de meterse en la cabeza de los 48 millones de españoles. Yo lo que sé es lo que pensaban los ciudadanos en las últimas elecciones, que nos llevaron de 57 a 10 diputados. Esto sí que lo sé. Fíjate, eso no es ni una predicción, ni una suposición, ni algo de que a mí me parece, o lo que yo creo, o la realidad que a mí me gusta vivir. Esa es la que fue, porque en definitiva los ciudadanos cuando hablan es cuando votan. Y cuando votan nos dieron en las últimas elecciones 10 diputados, teníamos 57. Yo creo que eso te responderé una parte de tu pregunta, ¿no? Bien. Ahora, la posición del partido. ¿Cuál es? La posición del partido es la que debe ser. Y al que no le guste, lo va a tener muy sencillo en las próximas elecciones, que es votar probablemente a los que ya votaron en las últimas. Entonces, yo es que sinceramente no lo entiendo. O sea, Ciudadanos ocupa el espacio político que dijo en el año 2015 que quería ocupar, que es un espacio de centro moderado, liberal y progresista. Y que antepone los intereses de España y de sus ciudadanos a sus estrategias políticas o sus intereses de partido. Mientras fue así, fuimos creciendo. Y ahora lo que estamos haciendo es lo correcto. ¿Que no nos da votos? Pues vale, pero si lo estamos diciendo. Es que yo escucho a Edmundo Val, yo no sé, Carlos yo lo respeto mucho. Y al director de OK Diario muchísimo más. Y les valoro muchísimo su profesionalidad, su análisis y su capacidad. Pero yo he escuchado también a Edmundo Val y yo estoy muy satisfecho, muy contento y suscribo absolutamente todas sus intervenciones, la intervención inicial y la réplica. Sí. Nosotros no estamos aquí para contentar, estamos aquí para servir. Y nosotros pensamos que ahora mismo la mejor forma de servir a los españoles es prorrogando este estado de alarma por última vez. Y probablemente sea por última vez gracias a Ciudadanos. Como la mayoría de las cosas positivas que se han adoptado en los últimos estados de alarma ha sido gracias a Ciudadanos. Y por eso están enfadados Esquerra Republicana, el PNV, como ayer dijeron. Pero eso siempre se olvida de mencionar. Porque ¿por qué está enfadado Esquerra Republicana? ¿O por qué está enfadado el PNV? Oye, yo no le digo a la gente que votar con la CUP, votar con Junts per Catalunya, eso sí significa asociarse con ellos, ¿no? Sí. Vamos. Lo que quiero decir es que, de verdad, en este programa lo he dicho recurrentemente, yo entiendo perfectamente a aquellos que no están de acuerdo con prorrogar el estado de alarma. Yo considero que estamos en el último estado de alarma, hay que llevar hasta el final las fases de la transición y evidentemente que todos luchamos por la prosperidad de los ciudadanos y luchamos por sus libertades. Pero, repito, apoyar el estado de alarma no es apoyar un gobierno. Yo hoy mismo he presentado a la Comisión Europea una pregunta sobre Marlaska y lo que puede significar el ataque directo a la división de poderes y a la justicia. Sí. Estoy dispuesto a llegar hasta donde sea. Pero eso no es apoyar un gobierno. Eso es apoyar una medida política que tiene como objeto beneficiar a los ciudadanos. Vamos a escuchar una declaración que ha hecho Pedro Sánchez, que ha celebrado el 8 de marzo, cuando todos sabemos que se convirtió en un infectódromo, que se alentó esa manifestación feminista a pesar de que la Unión Europea decía que no había que alentarla. Y le doy paso a Carlos porque él se tiene que ir y luego volvemos con Inocencio Arias. Escuchamos al total del presidente del gobierno, a este presidente fake, que yo sinceramente, después de haber escuchado estas declaraciones, yo no entiendo cómo Ciudadanos lo apoya, pero vuestras razones tendréis. Y sabes, Jordi, que te tengo mucho aprecio, a Inés Arrimadas también, y os respeto profundamente vuestra posición. Vamos a escuchar el total de Pedro Sánchez. Lo que necesitamos es el de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Y yo lo digo alto y claro, viva el 8 de marzo. Carlos, supongo que te hervirá la sangre cuando ves un presidente del gobierno que celebra una fecha
que tiene que estar entre las fechas más negras de nuestra historia democrática, con 40.000 muertos encima de la mesa, por culpa, entre otras razones, no solo del coronavirus, sino también de esa manifestación feminista del 8M, que ellos alentaron de forma responsable y de forma criminal, presuntamente hablando. ¿Cómo te has quedado cuando lo has escuchado? Bueno, yo de Pedro Sánchez no espero absolutamente nada. Es una persona totalmente amoral, le importa un absoluto comino qué es lo que le ocurre a la gente y lo acaba de demostrar hoy, ¿no? Lanzar un viva a un 8M, del cual, por cierto, en OK Diario en breve vamos a dar más datos de los que ellos se están escondiendo y que reflejan lo que ocurrió ese 8M. Si ellos supieran que ese 8M ha sido una fecha correcta y lo que hicieron era correcto, mi pregunta es por qué ocultan y borran determinada información. La respuesta espero que la tenga que dar en una corte penal este señor que ha hablado ahí. La cosa es muy sencilla. El 23 de enero y el 30 de enero les avisan desde la Organización Mundial de la Salud de que no pueden seguir haciendo lo que están haciendo. El 23 de enero en las actas, que hemos accedido a ellas, en OK Diario, se revela que ya les advierten del contagio persona a persona y les piden que la transmisión secundaria tiene que ser controlada un 23 de enero. A lo largo de toda la semana previa se les dispara la tasa de contagios a tasas del 50-60%. También ocultaron esos datos. Cuando se celebra ese 8M no comunican que hay 1.003 contagiados en Madrid y más de 60 personas ya en tratamiento hospitalario o directamente en UCI. Tampoco dan una información detallada sobre que ha habido ya 16 muertes. Cuando hacen esa celebración, y ahora ya lo sabemos además por el segundo informe de la UPO que hemos desvelado en el periódico, resulta que había llamadas de los propios funcionarios de la delegación del Gobierno en las que se habían pedido que se anularan todas las manifestaciones previas y posteriores. ¿Cuál se había dejado? ¿Cuál se había salvado? La del 8M. ¿Por qué? Que lo digan ellos. A esas alturas, y desde el 10 de febrero, tenía un informe firmado el propio Fernando Simón, donde se recomendaban medidas de cautela que no se mantuvieron ese 8M. A lo largo de todos esos días, incluso se intenta borrar un informe del responsable de riesgos policiales, advirtiendo a la policía de las medidas de seguridad que tenían que tomar, mientras estaban incitando a la gente y pidiendo la participación en esa manifestación. Todo a lo que yo estoy aludiendo, por cierto, parte de ello ha tenido que ir la Guardia Civil al despacho de Fernando Simón a requerir los informes porque no se los querían dar. Todo lo que yo estoy diciendo va a estar aportado o está ya en ese juicio que está llevando la jueza Rodríguez Medel contra esta gente precisamente por haber permitido el 8M. Yo de este señor no espero ninguna muestra de respeto, ni de condolencia, ni de luto por la gente que ha fallecido. Es un animal político en el peor de los sentidos. Yo la política la concibo de otra manera. Este señor solamente piensa en sobrevivir. Y si tiene que lanzar una mentira máxima y si tiene que decir que sigue siendo orgulloso, estando orgulloso de ese 8M, lo hará con tal de salvarse. Es de vergüenza este señor. Vamos a ver lo que le ha dicho Santiago Abascal en alusión a la barbaridad que ha dicho el presidente del Gobierno de celebrar un 8M mortal, ¿no? Ha venido usted aquí a vanagloriarse de que España ha protagonizado el confinamiento más estricto, es decir, con la mayor restricción de libertades y con la suspensión de derechos fundamentales. El mayor confinamiento del mundo occidental y a la vez a la cabeza en el número de muertos por habitante. ¿Y todo por qué? Ambas cosas porque ustedes ocultaron información. Y se ha atrevido a venir a esta tribuna a gritar «Viva el 8 de marzo», que en este contexto es tanto como gritar «Viva la enfermedad y viva la muerte». Todos ustedes tendrán que responder, señorías, por ocultar información a los españoles. Viva el 8 de marzo, viva la enfermedad y viva la muerte. ¿Cómo ha visto Carlos Cuesta a Santiago Abascal? Porque está claro que el PP está reaccionando, que ha entornado hoy Pablo Casado, lo escucharemos en breve, un discurso muy duro. También, ¿cómo ves esa pugna dentro de la derecha? ¿Está retomando posiciones el Partido Popular? ¿Está liderando Vox el discurso que quiere escuchar la gente en la calle? ¿Cómo has visto esa pugna entre los dos líderes de la oposición, el bloque constitucionalista, una vez que Ciudadanos se ha pasado al bloque de la centroizquierda, bajo mi punto de vista? Fíjate, yo tengo la tesis de que no hay una pugna si los dos principales partidos del centro-derecha, es decir, Vox y el Partido Popular, saben jugar en dos bandos que son perfectamente complementarios. Yo no veo que esa pugna perjudique al voto, no veo que el hecho de que exista dos partidos vaya a limitar la captación de voto de cara a unas elecciones, porque el Partido Popular está ocupando ese hueco del centro y el partido de Vox está donde ha estado siempre, que es en el hueco de la derecha, y son perfectamente compatibles. Y además a mí, de verdad que las disputas entre partidos se las dejo para los políticos. A mí lo que me preocupa es aquello en lo que se concibe, aquello en lo que se constituye una democracia representativa, que es en la representación. Los dos partidos están haciendo una representación de sus electorados. Los dos partidos, PP y Vox, están representando a la gente que se siente totalmente desamparada y ha sido desprotegida por este gobierno. A mí lo que me preocupa es la actitud de un gobierno
que es capaz de decir esas barbaridades, que es capaz de olvidarse, no me extraña que se olvide de la cifra de muertos porque la oculta, que es capaz de olvidarse de que ha dejado la mayor tasa de sanitarios contagiados por sus medidas de desprotección, que ha sido incapaz de hacernos un cribado de test, con lo cual nos ha escalado con un abuso de poder político y desescalado sin unas garantías sanitarias. A mí el discurso de Santiago Abascal me parece que está tocando literalmente una cosa que se llama la realidad, la verdad. O sea, les hace daño ese discurso porque lo que está diciendo es cierto. Porque decir en estos momentos que el 8M es una cuestión para recordar, vanagloriándose de ella, significa directamente insultar a todas las personas que pueden haber muerto fruto del contagio en esa cita. Claro, y sobre todo, Carlos, y ya te libero, se te ha olvidado una barbaridad que has publicado tú en el Diario, en exclusiva, además, que a mí me parece increíble. Es la última colocación de Iván Redondo en el Poder Económico, en la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, que resulta que es Cani Fernández, abogada de Moncloa, próxima a Iván Redondo, ha sido una designación de Iván Redondo para controlar el poder económico en este país, para presionar a las televisiones con esas sanciones que impone Competencia, que además son sanciones muy fuertes. Y es que hoy hemos conocido que el marido de la nueva jefa de la CNMC dirige una de las grandes consultoras de competencia en España, Compass. ¿Estamos locos o qué pasa? ¿Este gobierno le da igual todo? ¿Nos toma por tontos? ¿Esto qué significa? ¿Le va a obligar a dimitir? Porque es un escándalo. Esa comisión tiene que ser independiente, en teoría, ¿no? Totalmente. Vamos a ver, hemos pasado, la izquierda hablaba del capitalismo de amiguetes y hemos pasado al capitalismo de maridetes. Debe ser un nuevo concepto. Esto habría que preguntárselo a Íñigo Rejón, habría que preguntárselo a Pablo Iglesias, habría que preguntárselo a todos los apoyos, a Gabriel Rufián, que se llena la boca con sus más de 80.000 euros de sueldo diciendo que los demás son cayetanos y pijos. Habría que preguntarles a ellos qué les parece que la responsable máxima de control de la competencia tenga un marido que se dedica a facturar de todos aquellos que piden asesoría y consejo en materia de competencia. Es decir, justo de lo que va a estar debatiendo a escasos kilómetros o a escasos metros su mujer en su trabajo. Esto es una auténtica barbaridad. El simple hecho de plantearlo significa que el respeto que tienen a la legislación, a la legalidad en materia económica es nulo, que quieren poner a gente porque les da la gana. Esta persona, que ha sido una buena abogada, que ha estado trabajando durante casi 2 décadas, me parece que ha sido en 4 casas, luego tuvo un bautismo político. Ha estado recientemente como asesora con Iván Redondo del presidente del gobierno. O sea, a partir de ese momento, ¿cómo va a entrar esa persona? Y ya descubrir que directamente su marido es el director gerente de toda la zona, Europa, EMEA, etcétera, de una consultora que factura en todos los grandes intereses que van a tener que pasar por encima de la mesa de su mujer, esto es de vergüenza. Pues sin duda, Carlos, te liberamos ya, que tienes una agenda. Espero que mañana publiques grandes exclusivas que ya apuntalen la culpabilidad del gobierno en ese 8M que investiga la juez de forma independiente, Rodríguez Medel, y a pesar de la purga de Marlaska, que ha sido una vergüenza, pero de los Cobos ya contaremos luego, que va a demandar y va a llevarse al gobierno porque ese cese es ilegal. Es por no cometer una ilegalidad como le pedía al gobierno. Muchísimas gracias, Carlos. Muchas gracias. Voy con Inocencio Arias, que ha esperado impasible. ¿Cuál es el resumen que hace la sesión del Congreso de los Diputados? ¿Cómo ha visto la oposición? ¿Qué le parece el posicionamiento ciudadano de darle oxígeno al presidente fake? Bueno, pues yo, la frase de Pedro Sánchez, me he avergonzado más que como Inocencio Arias, como español. Yo no puedo concebir como un político de una nación democrática, una nación que es un Estado de Derecho, después de haber alentado esa manifestación suicida, puede decir que está muy orgulloso de ella. El otro día, un diplomático de un país centroeuropeo me decía, bueno, tu gobierno está intentando rebobinar porque metió la pata con la manifestación y ahora quiere que se olvide. Digo, bueno, no sé si va a rebobinar porque don Pedro Sánchez es muy suyo. Y ahora no solo es que no rebobina, sino es de que está orgulloso. En el mejor de los casos, la manifestación no infectó a 5.000 personas, no infectó a 4.000, no infectó a 3.000, pero no sabemos a cuántas infectó. Y la montó el gobierno estando avisado sobradamente, como ha dicho Carlos Cuesta, por multitud de formas de la Unión Europea, la OMS, la montó, la alentó, y personalidades importantes del gobierno, como Carmen Calvo, dijo aquella frase estúpida de le va la vida. El señor Illa también hizo manifestaciones totalmente ridículas, y sin embargo, ¿qué responsabilidad tiene el gobierno? Supongamos que se hubiera infectado a 128, pero ¿cómo montó esa estupidez de una manifestación multitudinaria cuando estaba ya advertido? Esto, si lo hace la derecha, se la comen y estaría todo en los tribunales. Y luego,
he visto, es penoso, pero he visto el comentario de Edmundo Val, persona a la que yo respeto, pero lo que tiene que preguntarse Ciudadanos, si es que quiere preguntárselo, no que Val diga esto o aquello, pienso que es una persona inteligente y preparada, pero su postura y la postura de Ciudadanos, ¿qué costo tiene para ellos? Si España no fuera un país polarizado, y está muy polarizado, yo digo que Estados Unidos y España son los dos países occidentales más polarizados hoy en día, ni siquiera Gran Bretaña. Si no estuviera polarizado, una postura de centro de Ciudadanos, incluso en una circunstancia como esta, a lo mejor no tenía costo, pero con la polarización que tiene nuestro país, ¿qué va a pensar el votante? ¿Qué va a pensar el votante constitucionalista de centro o de centro derecha? Pues al final será el voto útil. Y el voto útil será el PP o será Vox. Porque claro, van a pensar, pues esto están alimentando a la persona que ha mentido sistemáticamente durante la pandemia, a la persona que ha mentido sistemáticamente desde que llegó al poder, una persona que dijo que llegaba al poder para convocar elecciones. Entonces, pero claro, ese es otro drama de España. El primer drama es que el señor Sánchez dice que está orgulloso, lo aplauden sus correligionarios, lo cual ya es demencial, pero esto no le cuesta probablemente a Sánchez 1 millón de votos. En Bélgica, en Holanda, en Alemania, en Italia, el enorgullecerse de ese acto le costaría 1 millón de votos. Ese es el estado de nuestro país. Y luego, en el sentido de la postura del centro, es que en España el relato de que Vox es un partido fascista y Podemos es un partido democrático está arraigado, lo cual es una cosa totalmente demencial. Es decir, don Pablo Iglesias, se recordaba estos días, es la persona que dijo que era una pena que hubiese caído el muro de Berlín. El muro de Berlín, yo lo he estudiado y he leído mucho sobre eso porque tengo que escribir un libro, era un muro creado para que el que aspiraba a la libertad no pudiera salir de Alemania Oriental. Y era un muro que el jefe de la Alemania Oriental, que vino aquí, por cierto, en visita oficial en los inicios de la democracia, y la Universidad Complutense le dio una medalla de oro, ese era el señor que daba órdenes a sus guardias que si alguien intentaba saltar el muro, le pegaran un tiro, y se le pegaron a 11 o 12 jóvenes que a lo largo de meses intentaron irse a la libertad. Bueno, por esto, si tenemos un vicepresidente del gobierno que dice que es una pena que cayera el muro de Berlín, bueno, pues eso no es una muestra de fascismo comunista, que venga Dios lo vea. Bueno, pues resulta que ese señor y ese partido se está blanqueando con una imagen demócrata y sin embargo Vox es fascista. Yo no lo entiendo. Vamos a escuchar a Pablo Casado cómo le ha recordado a Pedro Sánchez quién es, que él se presentó como el Mirlo Blanco de la Regeneración y está claro que es el peor presidente de nuestra historia democrática. Escuchamos al líder de la oposición. Señor Sánchez, usted se intentó vender aquí como un Mirlo Blanco de la regeneración política, pero en menos de 2 años ya es un pato cojo, con el peor balance de gestión de nuestra democracia, incluso antes de aparecer el cisne negro del coronavirus. ¿Qué le parece, Jordi Cañas, por alusiones, el planteamiento de Inocencio Arias? ¿Ustedes creen que van a perder votos porque os asocien directamente al peor presidente de la historia de nuestra democracia, como lo ha recordado el líder de los populares, o no? Se preguntaba Inocencio Arias, al cual no tengo el placer de conocer personalmente, pero sí le tengo un altísimo respeto por su trayectoria política y la que le queda todavía. ¿Qué coste tenía para Ciudadanos? Mira, yo no sé, la pregunta es qué coste tiene para España no alimentar la polarización. Yo es que, repito, insisto muchísimo, estamos hablando de apoyar o no un estado de emergencia, un estado de alarma, perdón, que el Partido Popular había apoyado hasta hace los últimos 3. Entonces, uno puede estar de acuerdo o no con eso, pero eso no es apoyar un gobierno, ni hacer de muleta a un gobierno. Lo digo porque es que, al final, de verdad, yo los análisis me gusta que se fundamenten en criterios de veracidad. O sea, ¿está Ciudadanos dejando de hacer su labor de oposición política en todos aquellos temas que van más allá del estado de alarma? No.
¿Estamos dejando de hacer oposición por el escándalo de las decisiones de Marlaska en el tema de Verde de los Cobos? No, hemos estado dejando de denunciar los pactos del gobierno con Bildu por el tema de la reforma laboral. No, estamos dejando de hacer oposición. No. ¿Es necesario apoyar estado de alarma? Sí. Y pues yo puedo entender que a alguien le parezca que no, pero no confundamos las cosas. Y mucho menos diciendo si eso tiene réditos políticos. Mira, yo no sé, yo personalmente no decidí pasarme a la política por réditos políticos. Aquí en Cataluña me podría haber puesto cualquier otro partido. Desde luego voy a tener muchísimo más réditos políticos. ¿Vale? Y vamos a escuchar... ¿Qué estáis haciendo? Pero es que, perdona, Javier, pero es que creo que la reflexión merece un mínimo de desarrollo. Porque es que yo creo que no estamos en ese escenario. Yo, sinceramente, mira, yo creo que aquí todos tenemos memoria. Yo sé que, en general, el ciudadano, uno mismo, tiene una memoria limitada. Yo no he estado pactando legislatura tras legislatura con PNV y Convergencia y Unión, ¿eh? Yo no he sido. ¿Y no se negociaban cosas? No posibles, ficticias. No. Con artículos en el BOE, bueno, con decisiones en el BOE, con transferencias concretas, muchas de las cuales explican la situación que hemos llegado hasta ahora. Entonces, lo que te quiero decir es que elecciones, oye, un poco las justitas, ¿no? ¿O dónde estaban aquellos que entregaban? Sí. ¿Dónde estaban aquellos que entregaban la Guardia Civil en Cataluña y la echaron de Cataluña? Porque no solo la ha echado el PP, el PSOE de Navarra, es que en Cataluña la echó. ¿Sabes quién la echó? ¿Te lo recuerdo o no hace falta? Entonces, ¿qué decir, lecciones? ¿Verdad? Bueno, pero Jordi, vamos a avanzar. Lecciones, Javier, entendida en general. La posición. Vamos a avanzar porque vamos mal de tiempo hoy, tener muchísimas cosas. Vamos a recordar lo que ha dicho Rufián, que también ha celebrado el 8M, y doy paso a Inocencio Arias, que si se ha cabreado con lo que ha dicho Pedro Sánchez, imagínese con lo que ha dicho este líder golpista que cobra de nuestros impuestos por romper nuestro país, que yo creo que España es el único país que financia a sus enemigos. Son enemigos que viven a cuerpo de rey en Madrid con nuestros impuestos y que en cualquier país serio este partido político que va en contra del Estado de Derecho estaría ilegalizado. Vamos a escuchar a Rufián. Viva el 8 de marzo, viva el 8 de marzo, y la verdad es que viva la lucha feminista, y ni 1 millón de 1 de mayo del Día del Orgullo facha la van a matar. Viva el 8 de marzo. Inocencio, vivan 40.000 muertos. Viva el 8M, viva el infectódromo. ¿Cómo se queda? Da vergüenza, pero Rufián ya lo sabe. Rufián dice, está obsesionado con los titulares, de un lado, como algunos políticos, algunos de izquierda frecuentemente, y por otra parte ya sabemos que dice afirmaciones rufianescas. Me asombra. Pero es que estamos hablando del presidente del gobierno de un partido que ha sido siempre furibundamente constitucionalista hasta la llegada de Pedro Sánchez, que lo ha desvirtuado. Y no me vale que digan los del PSOE antiguo, con los que yo trabajé, fui secretario de Estado, por cierto, que te dicen que ellos no están para nada de acuerdo con Pedro Sánchez. Bueno, pues si no están de acuerdo con Pedro Sánchez, hay que decirlo en voz alta, porque tenemos muchas cosas en juego, muchas cosas en juego. Y los antiguos del Partido Socialista, los que son de nombre conocido y tienen un prestigio consolidado con toda honradez y toda seriedad, se tienen que dar cuenta que estamos en un momento delicado de la historia de nuestro país. Y vuelvo al tema de Ciudadanos, si me permites un segundo. Yo no disfruto viendo que Ciudadanos pierde votos, para nada, no disfruto para nada. Pero estaba hablando de la percepción del español medio, la percepción del español de Madrid, la percepción del español en Murcia, o la percepción del español donde estoy yo ahora encerrado en un pueblo pequeñito, muy bello, de Andalucía, que se llama Vélez Blanco. Bueno, esa persona piensa, no se da cuenta, no piensa exactamente que está siendo independiente y que simplemente apoya algo para bien de España. Hay más gente que piensa que le está sirviendo de muleta a Pedro Sánchez. Eso no será así, pero la percepción es esa. Y esto es malo para Ciudadanos. Chencho, vamos a escuchar además cómo Santiago Abascal ha vuelto a referirse al pasado terrorista del padre de Pablo Iglesias. Así se lo ha dicho a Pablo Iglesias. Terrorista a todo el mundo. Juan Roch, terrorista, según usted.
Rodrigo Rato, terrorista, según usted. Felipe González, terrorista, según usted. Amancio Ortega, terrorista, según usted. A todos ha llamado terroristas el señor vicepresidente, señorías. Y luego viene aquí el señor Pablo Iglesias a rasgarse las vestiduras porque una diputada de esta Cámara le recuerda el pasado terrorista de su padre. Y la señora Batet le ampara eliminando la referencia del diario de sesiones. Lo que nadie va a poder eliminar del diario de sesiones es el tuit literal del señor Pablo Iglesias sobre su padre. Porque yo voy a aprovechar esta intervención para leerlo, porque estamos hartos de mentiras y de su hipocresía. Pablo Iglesias, 2 de agosto de 2013. Qué lejos debía ver la vicepresidencia. 2 puntos. Os dejo una canción que me cantaba mi padre frapero de peque. Besos y piolets. Qué cariñoso es usted, señor Iglesias. Por cierto, la canción era sobre el frap y sobre el degollamiento de su majestad el rey. Lo dicho, qué cariñoso es usted, señor Iglesias. Inocencio, ¿es hijo de un terrorista el señor Pablo Iglesias o no? Usted que conoce bien la historia del frap. Él no es responsable de lo que su padre hiciera, para nada, para nada. Él no es responsable. No somos responsables de nuestros padres, de nuestros hijos. Pero él lo ha dicho en voz alta. Él ha dicho en voz alta en varias ocasiones que su padre pertenecía al frap. Y el frap no eran las hermanitas de los pobres. Era un partido político que entre otras cosas, mató a gente y lesionó a otros. Que Franco juzgara a algunos e hiciera un juicio chapucero, cierto, pero eran terroristas, habían matado a gente, emplearon la violencia con fines políticos, pues entonces ahora no se puede avergonzar, si es que lo ha dicho en más de una ocasión, que estaba muy orgulloso, y la frase que ha dicho una vez más, este es otro señor, Pablo Iglesias tiene un ego más grande que esta emisora, y también le encanta hacer titulares. Y la frase de mencionar los piolets es la forma como se cargaron a Trotsky, como el español Mercader asesinó a Trotsky cobardemente por la espalda, aprovechándose que había ganado la confianza de Trotsky. Entonces él estaba invocando los piolets para darle golpes ¿a quién? ¿Qué clase de demócrata pacifista es eso? Entendido. Inocencio Arias, voy a referirme y doy paso a Jordi Cañas, que hoy hemos conocido datos escalofriantes porque resulta, si no leo mal, que el INE estima que han muerto 43.945 personas más este año. Según Simón, parece ser que ha habido un gran accidente de tráfico. Vamos a escuchar lo que le ha dicho Pablo Casado, que ha acusado directamente al gobierno de ocultar muertos. ¿Cómo es posible que, según el Instituto Público Carlos III, haya 43.000 víctimas o, según las funerarias, 44.000 y usted solo reconozca 28.000? ¿Usted, que llamaba indecentes a sus adversarios, le parece decente ocultar a los muertos para esconder su incompetencia? Hasta el New York Times le decía el sábado que no ha visto una cosa así en todo el mundo. Anteayer descubrimos la enésima prueba de su engaño masivo. La señora Montero reconocía en un vídeo que el 8 de marzo ya había un grave riesgo de contagio y que por entonces otros países ya estaban tomando medidas superdrásticas. Jordi Cañas, en Ciudadanos, y muy brevemente, que vamos pillados de tiempo, y Jorge Buxade de Vox nos está esperando para una entrevista. ¿Pensáis que se están ocultando muertos por parte del gobierno? ¿Creéis las cifras oficiales? ¿Vaya a hacer algún tipo de medida para conocer realmente lo que ha pasado? ¿Cuántas víctimas ha llevado el coronavirus y la presunta negligencia del gobierno? Que el gobierno ha ocultado datos, ha mentido, eso es una evidencia, es un hecho. Nadie se sorprende que ha habido un desbarajuste de cifras, que ha habido una falta de control y de verificación de las cifras que van a las comunidades autónomas, porque no hay manera de controlar un sistema nacional de salud que está dividido en 17 sin que haya mecanismos de control suficientes, pues eso es un hecho. ¿Y que este gobierno tendrá que pagar por eso? Pues probablemente. Sí, es que ahí estamos todos de acuerdo. Y por suerte está en manos judiciales, porque en definitiva, al final, yo creo que si uno es responsable o irresponsable, en este caso es irresponsable y responsable de las decisiones adoptadas. El 8M es evidente, hubo una dilación a la hora de tomar las medidas adecuadas por cuestiones estrictamente políticas, y de eso, si se infieren culpabilidades penales, por suerte va a ser un juez independiente, a pesar de las presiones y los intentos de injerencia por parte de Marlaska, del gobierno de Pedro Sánchez, que lo pueda determinar. Y ahí estaremos todos. Es decir, tenemos que saber la verdad, tenemos que saber cuántas personas han fallecido, en primer lugar,
por respeto a esas personas y por respeto a sus familias y por el respeto a la verdad. Porque sin verdad no se puede construir nada y sin verdad no podremos estar preparados para hacer frente a otra pandemia como esta. Vamos a escuchar la puntilla rápidamente de Carlos Dávila, que ha seguido con mucha atención la sesión del Congreso, y os despedimos, que está esperando Jorge Buxadé, el eurodiputado líder de Vox en el Parlamento Europeo. Tras el día de hoy ya se puede decir literalmente que Ciudadanos ha cambiado desgraciadamente de banda. Y digo de banda y no de banda porque banda es el calificativo, el sustantivo mejor dicho, que utilizó una vez su presidente fundador, el fundador de Ciudadanos, el señor Rivera, para calificar todo lo que representa a Sánchez y todos los conmilitones que están hoy mismo ayudándole para conseguir su único objetivo, seguir en la Moncloa. Con Ciudadanos se ha aliado desde ayer ya definitivamente con la escoria de la representación política española, con independentistas que quieren quebrar, romper una nación secular desde la Hispania visigótica de Isidoro de Sevilla, y con los filoetarras que siguen sin condenar a ETA, que siguen diciendo que ETA fue una banda no asesinas, sino un grupo de personas que trataban de conseguir la independencia porque ellos, desde el País Vasco, estaban confinados, fíjense qué adjetivo, fíjense qué situación muy parecida, confinados por la dictadura franquista. Con esta de hoy ya no es el partido que nació para combatir a esta ralea independentista, a esta ralea filoterrorista que durante tantos años nos ha asolado. Ahora están con ellos. Ciudadanos ya está directamente, señora Arrimadas, está con la banda. Con ellos y con el gobierno más mentiroso, más indigno de la historia de española. Solamente comparado con Fernando VII y quizá con el último Frente Popular de la Segunda República. Ciudadanos ya no es un partido fiable, ni por tanto es un partido votable. Que lo piensen los muchos ciudadanos españoles, nunca mejor dicho esta apelación, los muchos ciudadanos españoles que confiaron en que habían nacido precisamente para combatir el independentismo y que ahora se alían, están en el mismo grupo, en la misma facción que los independentistas que ahora nos quieren terminar con nuestra España multisecular. Es el sostén Ciudadanos de este gobierno miserable, al que ayer representó Sánchez en una de sus más pérfidas intervenciones en el Congreso de los Diputados. Ayer el portavoz Valls hizo un discurso para el no y sin embargo votó sí. Tamaña incoherencia nunca se había visto. Me decía una persona de Ciudadanos, que ya no está en Ciudadanos, por lo menos no está en la dirección de Ciudadanos, que Rivera sintió ayer auténtico bochorno, día anterior a lo que fue la representación dentro del Congreso de los Diputados en esta sexta prórroga de la pandemia que estamos soportando, con todas las trampas posibles. Ahora dice que la movilidad, Sánchez dice que la movilidad la administrarán las regiones, es decir, las autonomías, pero solamente para salir de sus provincias. Es decir, el País Vasco puede ir desde San Sebastián a Vitoria sin ningún problema, pero ¿y las autonomías, las regiones uniprovinciales, como Murcia, como Cantabria, como desde luego Madrid? ¿Se ha fijado en esos Ciudadanos? No. Ciudadanos ya no puede contar con el beneplácito del centro derecha español. Se ha ido directamente a la banda, se ha ido a la izquierda. Ya Ciudadanos es el cómplice de la peor ralea política de la historia de España, de Sánchez y su compañía. Pues os despido ya, es la puntilla de Carlos Dávila, también una crítica a Ciudadanos. Muchísimas gracias, Inocencio Arias, muchísimas gracias, Jordi Cañas, y sigue apretando fuerte ahí desde el Parlamento Europeo, y agradecerte que estés con estado de alarma, que nunca te escondes y que siempre defiendes a tu partido, y eso al menos te honra, porque estado de alarma va a dar siempre voz a todos los partidos que al menos defiendan la Constitución. Es cierto que ahora hay españoles que están un poco cabreados con Ciudadanos, pero esperemos, yo al menos, que vuelva a la senda de donde tiene que estar, en la oposición contundente a Pedro Sánchez. Muchísimas gracias, Inocencio Arias y Jordi Cañas. Y vamos, en breves segundos, con la entrevista al líder de Vox en el Parlamento Europeo, que vendrá calentita, Jorge Buxadé. Muchísimas gracias. Muy
Muy buenas noches, estamos ya con el plato fuerte del día. Tenemos al portavoz nacional de Vox y al líder de Vox en el Parlamento Europeo. Ahora mismo en Europa se está cociendo lo que en España se va a dejar o no. ¿Qué tal se encuentra Jorge Buxadé? Pues muy bien, dentro de la gravedad de la situación en la que se encuentra Europa y especialmente España, pero personalmente muy bien. Gracias, Javier. ¿Cómo se han sentido en Vox hoy cuando han visto que un gobierno, en vez de pedir perdón por alentar ese 8M y que ya hay informes forenses que certifican que disparó los casos, cuando ya hay información que Europa avisaba al gobierno de que era un error alentar ese 8M y pusieron la bandera ideológica a la salud de millones de mujeres, han visto que se han vanagloriado de un 8M y que han dicho a Pedro Sánchez, presidente del gobierno, que es un sinvergüenza? Bueno, entonces es la prueba evidente de que tienen un gravísimo problema político y un gravísimo problema penal con su actuación en los días, semanas previos a esa manifestación masiva en toda España, convocatoria ideológica del 8 de marzo. Y su reacción, por supuesto, es la de atacar y de darle la vuelta a la jugada. Además, ese viva el 8 de marzo de hoy del presidente Sánchez ha sonado a un auténtico insulto a las más de 40.000 personas muertas en España como consecuencia del coronavirus, pero fundamentalmente también de su negligente gestión sanitaria en esta cuestión. Y curiosamente, hasta yo diría, hay otro puntito, otra comparación con ese viva, y es que ese viva el 8 de marzo suena a no solo un viva la enfermedad, como ha dicho Santiago, sino como el grito contrario al viva la Guardia Civil. Y aquí hay que conectar esa cuestión del 8 de marzo con la actuación de Marlaska, la directora general de la Guardia Civil, del secretario de Estado, cesando de forma absolutamente ilegal al coronel Pérez de los Cobos por negarse a darles ese informe solicitado por la jueza de instrucción al respecto de la investigación de qué había sucedido con la convocatoria del 8 de marzo, ¿no? Como abogado del Estado, ¿usted entiende la posición de Edmundo Val, un abogado del Estado que fue purgado cuando el gobierno quiso presionarle para que impusiese la pena de sedición y no rebelión? Por lo tanto, Edmundo Val era partidario de meterle más años de cárcel a los golpistas. ¿Sabe cómo se las trae este gobierno? Cuando usted le ve dando oxígeno como portavoz de Ciudadanos a este presidente fake que oculta la cifra de muertos, que ha incurrido en muchísimas negligencias que han costado muertos tanto él como su equipo. ¿Qué piensa? ¿Qué quedó de ese Edmundo Val que todos conocimos como abogado del Estado y que tuvo una trayectoria impecable? Pues, hombre, yo al mundo le tengo un respeto y un cariño como antiguo compañero y como amigo, como abogado del Estado que es. Creo que esta actuación de Ciudadanos, dándole no solo oxígeno, sino impulso al gobierno, porque justifica la prolongación del estado de alarma y justifica además la adopción de una serie de medidas que el gobierno quiere desarrollar y que desarrolla efectivamente y que siempre va a decir, pues es que Ciudadanos me apoya. Yo creo que la figura de la abogacía del Estado ha sido insultada por parte de nuestro gobierno. Los abogados del Estado han sido utilizados y aún hoy siguen siendo utilizados. Y cuando yo veo esta imagen recuerdo lo que siempre estudié, que es la división entre el Estado, que es la sociedad organizada, el pueblo, la nación estructurada administrativamente, y el gobierno, que es solo una parte de ese Estado. En cuanto al giro de Ciudadanos, yo creo que pues me parece muy bien que hayan hecho un giro político y que se acerquen al Partido Socialista, pero, hombre, preferiría que se acercasen al Partido Socialista intentando desarrollar algo que durante años se ha dicho que era posible y que esperemos que sea posible, que esa izquierda liberal, socialdemócrata, que quizá es lo que Ciudadanos quiso ser al principio, pero creo que la forma que está desarrollando Ciudadanos, que es pegarse a Sánchez, pegarse a Iglesias, porque pegarse a Sánchez y a Iglesias hoy en día es pegarse a Otegi, es pegarse a lo peor de la sociedad española, a lo peor de las organizaciones políticas separatistas que quieren destruir nuestra nación. Y bueno, pues la verdad es que al ver al mundo hacer esos discursos, pues por supuesto que a uno le duele, pero entiendo que es legítimo ese giro por parte de Ciudadanos y es una decisión que han tomado legítimamente. Nosotros, sin embargo, nos vamos a mantener leales a los españoles, leales a esa España que madruga, a esa España que quiere trabajar, a esa España que no quiere vivir
permanentemente subsidiada, y esa España, además, que reclama la aplicación del principio de prioridad nacional, de preferencia nacional en todas las políticas. Hoy Santiago Abascal ha hecho en el Congreso de Diputados lo que muchos españoles le pedíamos, que era recordarle a Pablo Iglesias cómo se vanagloriaba de ser hijo de un antiguo militante del FRAP, esa organización terrorista. ¿Usted tiene claro que Cayetana Álvarez de Toledo no le calumnió a la hora de decir que es un hijo de un terrorista? Porque en el PP generó bastante controversia y hay varones del PP que no lo vieron bien. Sí. Esto es un hecho indiscutible y hoy ha quedado además claro en el mejor lugar para que quede claro, que es la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, la sede de la soberanía nacional, para que quede muy clarito en el diario de sesiones, a pesar de que Batet ordenó retirar las afirmaciones de doña Cayetana, y lo ha dicho Santiago Abascal, es que él mismo, Pablo Iglesias, se vanagloriaba de la pertenencia al FRAP, organización terrorista, por parte de su padre, que a la vez, obviamente, era funcionario de la administración del Estado. Por tanto, que Pablo Iglesias pretenda crear un escándalo político de esto resulta sorprendente, hilarante, y desde el punto de vista político realmente, yo diría, pues miserable. Si se enorgullece de su padre, pues tiene que asumir las consecuencias de que se le diga que es un hijo de un terrorista, en la medida en que formaba parte de una organización terrorista. Es que esto es un hecho. Al final, en España estamos en una situación en la que los hechos, las realidades se discuten y, sin embargo, las opiniones se imponen ideológicamente como si fuese algo indiscutible. Es el mundo al revés, y lo que tenemos que hacer nosotros es darle la vuelta a ese calcetín y volver a poner el sentido común y la prioridad nacional en el sentido de todas nuestras acciones políticas. Ha salido otra vez del tiesto para defender a Marlaska, diciendo que se le está atacando a Marlaska por estar escapando y por eso se ataca. Es decir, se olvida de que Marlaska, tras la directora general de la Guardia Civil, a un alto cargo de la Guardia Civil, al jefe de la Guardia Civil, Pérez de los Cobos, por pedirle que cometiese una ilegalidad, y después le cesó. ¿Cómo se queda cuando ahora tratan de desviar a que está intentando desvelar la Policía Patriótica del PP? Es un poco un sinsentido, ¿no? No, esto es posiblemente, se nos van a acabar los adjetivos con Pedro Sánchez. Es absolutamente una declaración canallesca ante un hecho indiscutible que hemos visto ya en prensa y refrendado en documentos, con una realidad indubitable, que es que Marlaska, por supuesto, siempre a través de un tercero, a través de la directora general de la Guardia Civil, cesa al coronel Pérez de los Cobos porque en el ejercicio de su función y cumpliendo una orden judicial y cumpliendo lo que le ordena la normativa, se niega a darle un informe que ha elaborado como miembro de la Policía Judicial. Porque el ministro está exigiendo que cometa un delito. A partir de ahí, el gobierno lo que hace es descabezar la cúpula de la Guardia Civil. Y ahora viene el señor Sánchez a decir que Marlaska está, pues no sé, acabando, repito, con una mafia policial. La única mafia que hay en España es este gobierno, que se está manifestando con una voluntad absolutamente totalitaria, imponiéndose a las instituciones, dejando de lado las instituciones históricas de nuestro Estado, como por ejemplo la Guardia Civil o el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial, prescindiendo de lo que es la auténtica estructura administrativa, lo que le da sentido a nuestra nación, y pues aprovechando obviamente este estado de alarma, este estado de excepción encubierto, este estado de abuso para imponerse totalitariamente. Repito, para mí lo de Sánchez hoy al respecto de la Guardia Civil es absolutamente canallesco y por supuesto, es otra causa más para exigir la dimisión de todo el gobierno de la nación. Tienen que irse ya. Los españoles no podemos ya vivir con un gobierno que se está enfrentando a todas nuestras instituciones, que se está enfrentando al pueblo español y que está utilizando el boletín oficial del Estado para protegerse de los españoles, como venimos señalando ya desde hace muchísimas semanas. Para el 8M están apareciendo informaciones que apuntalan la culpa. Bien, ya todos los españoles sabemos que ese gobierno alentó esa manifestación, la pillada de Irene Montero,
pero parece ser que hay un cónclave en la Fiscalía General del Estado al más alto nivel para fijar posición sobre la manifestación del 8M. Está habiendo presiones brutales de la Abogacía del Estado a la Fiscalía para que se posicione en contra de seguir investigando al delegado del Gobierno. ¿Qué le parece? ¿Vivimos en un país donde hay independencia judicial o no? Pues hombre, vivimos en un país donde hay independencia judicial, pero vivimos en un país donde hay un gobierno formado por lo peor, que es el Partido Socialista, Podemos, la estructura chavista, golpista en Hispanoamérica y los grupos separatistas vasco y catalán que quieren acabar con esa independencia judicial. Esta es la historia resumida. Quieren acabar con la independencia judicial porque el Poder Judicial se está revelando como ese último baluarte para la defensa de los españoles. Yo hago, pues un llamamiento, aprovecho desde aquí a todos los jueces y magistrados a que sean valientes, a que sepan que detrás de esos jueces y magistrados no están ellos solos, sino que hay millones de españoles que van a seguir luchando por su libertad y por sus derechos individuales. Por supuesto, el Gobierno está en esta línea, llama poderosamente la atención que la Abogacía del Estado, que la Fiscalía quieran ser instrumentalizadas en cuestiones de carácter puramente ideológico por parte del Gobierno ante la existencia de una investigación criminal abierta por un juzgado de instrucción. Y quiero llamar mucho la atención sobre una de las cuestiones que ha puesto hoy Santiago Abascal en el turno de réplica, y son esas eventuales llamadas de miembros, al parecer, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a personas que habían convocado manifestaciones o actos para ese fin de semana del 7 y 8 de marzo, pidiéndoles que renunciasen a realizar el acto y que quedase además todo pues en el aire, sin documentos por escrito, y que fuesen ellos los que renunciasen con la finalidad, evidentemente, porque ellos sabían perfectamente que el virus se acababa de pagar ya por toda España y que el riesgo de pandemia era evidente. A pesar de eso, forzaron a la desconvocatoria, al parecer, de determinados actos de otras organizaciones, pero, sin embargo, siguieron ellos, el Partido Socialista, Podemos, con la colaboración del resto de partidos políticos, alentando a la participación de miles de mujeres y también de hombres a esos actos del 8 de marzo, con el resultado tremendo que se ha producido en muertes en España. Pérez de los Cobos, el jefe de la Guardia Civil cesado, ha reclamado su expediente como paso previo a demandar a Interior. ¿Vosotros tenéis claro que va a ganar ese juicio contra Interior? ¿Tenéis claro que hay una purga en la Guardia Civil? ¿Qué tipo de cobertura legal vais a dar a Pérez de los Cobos, o es simplemente el apoyo moral? Bueno, yo creo que Coronel Pérez de los Cobos tiene todo el derecho a reclamar contra ese cese ilegal que se ha producido y, por supuesto, el señor Pérez de los Cobos pues tendrá su representación legal. Nosotros no, como Vox, no vamos a intervenir ahí, pero no solo el apoyo moral, sino el apoyo político y el apoyo a todos los niveles, pero no porque sea el coronel Pérez de los Cobos, sino porque el coronel Pérez de los Cobos representa lo mejor de España, representa lo mejor de la Guardia Civil, esa historia de honor, de orgullo, de sacrificio, de responsabilidad y de servicio a los españoles, que es lo que caracteriza a la Guardia Civil frente a este gobierno criminal que no sirve a los españoles, sino se sirve exclusivamente a sí mismo. Y preguntarle, porque claro, hoy hemos conocido un titular que me ha dejado también a cuadros. Resulta que el INE publica hoy lo que ustedes venís diciendo, que estima que han muerto 43.945 personas más este año. Fernando Simón hablaba de un gran accidente de tráfico. Ustedes tienen claro que este gobierno ha ocultado cifras, de hecho lo viene diciendo, pero las cifras oficiales son sensiblemente inferiores. ¿Cómo vamos a poder conocer la verdad de cuántos muertos ha habido por coronavirus? Muertos que hoy no la han pesado Pedro Sánchez, como bien decíamos antes, a la hora de celebrar un 8M letal, ¿no? Pues es otra actuación canalla por parte del gobierno y además el mayor insulto a las víctimas y a los familiares de las víctimas por el coronavirus. Negar el número real de los fallecidos en los hospitales, en las residencias de mayores o en sus propios domicilios. Vamos a saber, por supuesto, el número final de las víctimas del coronavirus. Nosotros nos dimos cuenta pues, prácticamente hace 2 meses cuando empezamos a estudiar los informes MOMO, los llamados informes MOMO que aparecen en la web del Instituto de Salud Carlos III, que no cuadraban con los datos oficiales del gobierno. Tenemos el Instituto Nacional de Estadística, que habla de más de 40.000, los informes MOMO actualizados del Instituto de Salud de Carlos III, que también hablaban la semana pasada, hablaban de 43.000, y tenemos además
una mentira pública de Sánchez hoy, cuando dice que no ha habido ningún fallecido por coronavirus, pero al mismo tiempo por parte de las comunidades autónomas se estaban reportando datos de fallecidos en el día de ayer en España por coronavirus. Por supuesto que lo vamos a saber y vamos a exigir las responsabilidades, no solo políticas, que lo hacemos todos los días en la tribuna del Congreso, sino fundamentalmente las responsabilidades penales. Como saben, son varias las querellas ya interpuestas por parte de Vox y además pues voy a aprovechar hoy tu programa, Javier, para animar de verdad a todos los familiares de las víctimas del coronavirus para que acudan a su abogado, para que acudan a abogados de oficio, para que se estudien la cuestión y pongan las correspondientes querellas ante los juzgados de instrucción, porque este gobierno absolutamente responsable en esta gestión va a querer salir de rositas y no podemos permitir que salga de rositas. Y todos los que sus familiares han fallecido en una residencia de ancianos sin asistencia sanitaria o han muerto en sus casas separados de su propia familia, tienen todo el derecho a exigir las responsabilidades, a que se depuren las responsabilidades, y todos aquellos políticos responsables a cualquier nivel que tengan influencia en esa toma de decisiones o esa falta de toma de decisiones deben responder ante los tribunales. Yo creo que el gobierno, en esa estrategia de temor público, de pánico que ha querido extender, también está influyendo en esos familiares. Repito, animo a los familiares porque legítimamente, porque tienen todo el derecho a que se les reconozca como víctimas, tienen todo el derecho a exigir las reparaciones, las reclamaciones patrimoniales y las responsabilidades penales que sean precisas. Y yo creo que todos los españoles estaremos dispuestos a poner un poquito de nuestro bolsillo para satisfacer y digamos, reparar el daño que hayan sufrido. Lo que no queremos los españoles es pagar más impuestos para sostener a este gobierno social comunista y todos sus gastos y chiringuitos ideológicos. Jorge, os han acusado de virar vuestra posición respecto al ingreso mínimo vital. Es cierto que se han conocido unos vídeos de influencer marroquí llamando a ir a España llamada para cobrar ese ingreso mínimo vital, algo que ya lo... Vox inicialmente, según ese ingreso mínimo vital, y ahora el lunes se va a hacer un discurso claramente en contra. ¿Por qué ese cambio de opinión en la prensa? Vamos. Javier, es que no ha habido ningún cambio de opinión. Lo que pasa es que la prensa, ¿no?, la gran prensa, que no nos tiene mucho cariño, pues se dedica a buscar y a crear mentiras. No hay ningún cambio de opinión. Exactamente hace una semana, cuando se anunció que el Gobierno presentaría el correspondiente proyecto de ley, se nos preguntó a los miembros de Vox, en concreto a mí en la rueda de prensa del lunes, cuál era mi opinión. Y dije claramente, en este momento, y como consecuencia de la negligente actuación del Gobierno, que no ha pagado las nóminas, ni ha pagado retribuciones a los autónomos, hay 1 millón de españoles que aún no han cobrado los ERTES. Por supuesto, como consecuencia de eso, hay cientos de miles de españoles que están pasando necesidad. No hace falta más que irse a un centro de Cáritas o a cualquier parroquia de España para ver cómo se están moviendo la ayuda social a españoles que lo necesitan y que hace 3 meses no lo necesitaban. Era necesaria una ayuda temporal, una ayuda extraordinaria para aquellos españoles a los cuales se les ha prohibido trabajar y se encuentran en situación de necesidad. Esta es la renta mínima en la que nosotros estábamos de acuerdo, porque por conciencia nacional, por responsabilidad y por solidaridad con todos los españoles necesitados, yo creo que el resto de españoles debemos hacer un esfuerzo. Ahora bien, al cabo de 5 días conocemos el proyecto de ley que presenta el Gobierno. Y ese proyecto de ley no tiene nada que ver con lo que nosotros apoyábamos. Y por tanto rechazamos esa renta. Y nuestra posición es igualmente coherente. Rechazamos esa renta mínima, en primer lugar, porque el Gobierno la plantea como algo permanente. Es decir, con la finalidad de cronificar la pobreza entre los españoles. Decíamos hace 2 meses, el Gobierno quiere hacer vulnerables para mantener la vulnerabilidad. Pues ya lo tenemos. Segundo, no se condiciona a la búsqueda activa de empleo, no se anima a los españoles, no se les coloca en situación de lo que realmente quieren, que es luchar por sobrevivir ellos mismos, por recuperarse a sí mismos, por su propia dignidad. Un hombre, una mujer necesitan trabajar, deben trabajar. Esto es esencial a la naturaleza
del ser humano, además de que es un derecho de todos los españoles el derecho al trabajo. Y en tercer lugar, y es lo que más nos llama la atención, y es que el Gobierno plantea una renta mínima o básica o universal, es el mínimo vital, en el que se permite que los extranjeros no residentes legales puedan obtenerla en las mismas condiciones que un español que ha cotizado a lo mejor 5, 10, 15, 20 o incluso 30 años a la Seguridad Social. Porque el Gobierno miente. El Gobierno dice que solo podrán obtener estas ayudas los residentes legales. Y no es cierto. En primer lugar, lo único que se exige es residencia legal en España durante un año, lo cual ya sería dudoso. Creo que a los españoles habría que preguntarles. El Gobierno no quiere nunca preguntar a los españoles, no quiere nunca debatir, pero creo que la mera residencia legal, un año, no sé si en la situación actual de dificultad económica para todos los españoles es el criterio adecuado. Pero es que además, y es lo más grave, establecen una serie de excepciones, y entre ellas una, que es que no será necesaria la residencia legal para aquellos que hayan sido, se dice, objeto de trata de seres humanos. Y la trata de seres humanos es un concepto tan amplio que permite que cualquier inmigrante que ha entrado ilegalmente en España, pagando a una mafia o siendo trasladados por una mafia, ya sea en el Mediterráneo o entrando en un aeropuerto, cualquier situación de ilegalidad va a permitir al extranjero obtener esa renta mínima. Esta es la cuestión, y el Gobierno miente. Como nota curiosa, resulta que el Gobierno de Sánchez, para los espectadores, digo, Iglesias copió párrafos enteros de la tarjeta social que aprobó Rajoy. Es decir, la regulación del eje del ingreso mínimo vital es un corta y pega del texto 2018, como ha contado hoy ABC. Pero le quiero preguntar, hablando de inmigración, ¿qué le han parecido los disturbios en Girona, en Zaragoza? Hemos visto cómo inmigrantes presuntamente irregulares, afroamericanos, están irrumpiendo, saboteando supermercados, yendo contra la policía, puta policía, tratando a la justicia muy mal. Es decir, da miedo. Hay que preocuparse que esas rebeliones que está habiendo en Estados Unidos por la muerte de George Floyd lleguen a España. ¿Quién ha generado ese caldo de cultivo? ¿Quién lo moviliza? Mira, Javier, miedo no, miedo a nada ni a nadie. Ahora sí, debemos responder con rigor, con seriedad, con fortaleza, con decisión y con actuación policial y judicial. No podemos permitir que en las calles de España haya imágenes como las que estamos viendo en Minneapolis, en Filadelfia o en otras ciudades de Estados Unidos. ¿Quién moviliza esto? Pues el presidente Trump lo dejó claro, es el llamado movimiento Antifa, que es una organización global de extrema izquierda, y por tanto son ellos los que están movilizando todo esto. Son imágenes tremendas. Y esta es la cuestión. La cuestión es, Javier, quienes se han manifestado, quienes han insultado a la policía, quienes han incumplido, por supuesto, todas las normas de protección sanitaria que se exige para la protección del coronavirus, quienes han puesto en riesgo su propia vida y la de los demás, que amenazan abiertamente con romper el orden social, ¿estos van a poder cobrar la renta mínima vital? En la misma situación que esos españoles que hace 3 meses, tenían un empleo, o ese autónomo dueño de un bar que ha tenido que cerrar, que no ha cobrado el ERTE, los ERTES, sus trabajadores, que ahora mismo se ve en imposibilidad de abrir el local porque además el Gobierno le impone obligaciones sanitarias, ¿van a cobrarlo en las condiciones iguales? Nosotros nos adherimos, por supuesto, a las declaraciones del presidente Trump, a su finalidad, a su voluntad de ilegalizar al movimiento Antifa, que en el fondo responde al mismo esquema, tanto ideológico como de actuación, de los CDR, por ejemplo, en Cataluña. Hay imágenes de ahora de Estados Unidos de estos días que son prácticamente idénticas a las imágenes que vimos hace unos meses en la Plaza Urquinaona o en la Vía Laietana de mi ciudad, Barcelona. La turba incendiando y la policía pues intentando resistir las agresiones. ¿Qué le parece que ahora esté empezando a calar en el discurso de la izquierda mediática, de prescriptores de la izquierda mediática que repiten a pie juntilla los planteamientos del Gobierno que alentaron el 8M, que ahora estén más preocupados estos periodistas de la izquierda mediática por la muerte de George Floyd en Estados Unidos que por la muerte de 40.000 personas por coronavirus, por la culpa del coronavirus y de un gobierno negligente? ¿Estamos locos o qué? No estamos locos. Lo que ellos tienen dos cosas. Una concepción del ser humano absolutamente deteriorada o torcida. Y en segundo lugar, tienen el prejuicio ideológico. Para ellos
para esa izquierda radical, la vida humana, la dignidad del ser humano no es un valor absoluto, sino es algo que pueden retorcer, utilizar, falsificar como quieran. Y por tanto, a ese pobre que efectivamente ha sido objeto de esa agresión policial y que ha muerto, pues lo ponen prácticamente en los altares y sin embargo se olvidan de los más de 40.000 muertos en España, que es que se dice pronto, 40.000 personas que han fallecido en hospitales, pero la gran mayoría en residencias de ancianos y en sus propios domicilios. Es la utilización del ser humano, porque para ellos no les importa absolutamente nada. Pero es que ya ha sucedido, Javier, es que la comparación es aún mayor si lo hacemos con lo del ébola. Las manifestaciones brutales, los escraches por un perro, es que ni siquiera es un ser humano. Terrible. Pues muchísimas gracias, Jorge Buxadé, líder de Vox en el Parlamento Europeo. Antes para acabar, ¿hay alguna novedad en Europa que quieras comentar sobre esa ayuda multimillonaria que nos va a dar la Unión Europea previsiblemente? Ya sabemos las condiciones. Ponme un poco al día. Tú que tienes información de primera. Mira, Javier, la presidenta de la Comisión ha anunciado efectivamente un paquete de ayudas, que llaman el Fondo de Reconstrucción, 750.000 millones de euros, que hasta ahora aún tiene que ir al Consejo Europeo, a los Estados, que tienen que decir si sí, si no, o si lo rebajan. Pero esto pone de manifiesto dos cosas. En primer lugar, que hay dinero, que hay capacidad financiera para ayudar a los estados más necesitados. Pero lo segundo es que lo que no se nos cuenta es que prácticamente el 70% de esas ayudas van a ir destinadas solo a aquellas empresas que realicen inversiones o que realicen actividades dirigidas a la llamada Agenda Verde, es decir, al cambio climático. Es algo que vengo denunciando toda la semana, y es que, por supuesto, al establecer esa condicionalidad por parte de la Comisión, puramente ideológica, lo que se hace es dejar fuera de las ayudas a los dos grandes sectores económicos de España, el sector del automóvil y el sector del turismo. Estas ayudas solo van a beneficiar a las grandes multinacionales, que son las que van a realizar multimillonarias inversiones que va a financiar Europa. Pero ese dinero no va a ir directamente a los trabajadores, no va a ir a los autónomos, no va a ir a las pequeñas y medianas empresas. Y esto hay que denunciarlo. Hay que denunciar que en la Comisión Europea, en las instituciones de la Unión, como está sucediendo también aquí en España, ponen por encima de los intereses de los trabajadores, de los autónomos y de las pequeñas y medianas empresas europeas sus intereses ideológicos. Y por tanto nosotros en Europa pues vamos a luchar, a pesar de ser minoritarios, vamos a luchar por ponerlo de manifiesto y para que ese dinero vaya directamente a las empresas. Al final hay 750.000 millones que los hay y ellos deciden que ese dinero no va a los trabajadores europeos, no va a las pymes, no va a los autónomos, sino solo va a su cambio y a su agenda climática. No, pero sí, es que hoy lo ha dicho Pedro Sánchez, con 40.000 muertos. Hablamos de la emergencia sanitaria, pero la real es la climática. Este señor no está muy bien de la cabeza, o sea, no ha ido a ver las necesidades que tiene nuestra clase más vulnerable, gente que no tiene ya dinero ni para comer y que ha tenido que abandonar sus negocios y sus pisos. O sea, yo de verdad, es que yo creo que ya es para tomárselo a coña, ¿no? Lo del presidente del gobierno, si no hubiese 40.000 muertos, porque decir hoy, con 40.000 muertos en España, con empresas quebradas, con 8 millones de desempleados, con 100.000 empresas cerradas, con colas del hambre, que la emergencia real no es la sanitaria, sino la climática, es, sinceramente, Jorge, es un insulto a la inteligencia, la verdad. Bueno, pero es que Sánchez y toda la izquierda europea, y además, por desgracia, pues también el Grupo Popular Europeo y el llamado Grupo Liberal Europeo, que espero que entren en razón, pero yo creo que las presiones de los lobbies ambientalistas y de las grandes multinacionales es muy potente y solo aquellos que creemos de verdad en nuestras naciones y en los derechos de los españoles estamos resistiendo esta presión. Es que el Gobierno, el Parlamento Europeo, el Congreso han declarado no hace meses la emergencia climática, pero aún no han declarado la emergencia nacional, la emergencia sanitaria y la emergencia económica. Lo que han hecho es crear un estado de alarma para confinarnos en nuestros domicilios. Esto sí, pero declarar la emergencia sanitaria y la emergencia económica no, porque para ellos esto es como un paréntesis, es como una molestia. Ellos siguen con su misma agenda. Exactamente lo mismo que tenían planeado hacer en enero, lo quieren hacer en mayo, olvidándose de estos 40.000 muertos. Y esto es lo que ellos van a pretender, realmente, que nos olvidemos, que pasemos página y que sigamos todo como si no hubiera sucedido. Y, por supuesto, los españoles no podemos permitirlo.
Pues muchísimas gracias por su tiempo, Jorge Buxadé, portavoz nacional de Vox, líder de la formación de Santiago Abascal en el Parlamento Europeo, y darle las gracias por seguir contando la verdad, por seguir de forma contundente a las locuras que hace este gobierno, y ya sabe que muchísimas gracias. Gracias, Javier. Buenas noches. Y ahora, esta noche, con de alarma, a las 11 de la noche, además recomiendo Jorge Buxadé como abogado del Estado, entrevista al señor Utrera Molina, el abogado de la familia de los Franco, que va a contar en primicia algunas de las barbaridades que ha hecho este gobierno pisoteando la Constitución, pisoteando el Estado de Derecho contra la familia de Franco. Vamos a hablar si está en peligro ese Pazo de Meirás, que empieza el juicio en breve, y le recomiendo encarecidamente que vea la entrevista por titulares, y uno de ellos, que ya les avanzo, es que cómo el gobierno ha utilizado el tema de Franco para azuzar el miedo a una supuesta ultraderecha que sois, en teoría, vosotros. Y yo en la manifestación cívica que fui, que convocasteis vosotros, solo vi a familias, a señores mayores y a gente joven de buen rollo y con la bandera fascista o ser un miembro de la ultraderecha, pero es curioso que ustedes siempre han apoyado o sea, habéis sido el partido que más apoya a Franco en todo el tema de la exhumación del país. ¿Tenéis claro que esa causa es justa y honesta, la que están reclamando los familiares de Franco y también su abogado, Utrera Molina, ese recurso ante esta? Nosotros lo que defendemos es la familia, la libertad individual, la capacidad y la injusticia de que un gobierno se imponga a la voluntad de una familia y proceda a una exhumación coactiva, forzosa, contra la voluntad de la familia. Pero no solo para la familia Franco, para ningún español queremos esto. El gobierno utilizó esto, por supuesto, justo antes de las elecciones de noviembre, como un arma política, como un arma arrojadiza pero no solo contra Vox, contra millones de españoles, en esa estrategia que tienen, que es de romper, de dividir, de separar, de enfrentar a los españoles. Y nosotros lo que decimos es que lo que es necesaria es la concordia nacional, que ya habíamos alcanzado la concordia nacional y que toda su ley de memoria histórica, su verdad oficial, es volver a enfrentar a los españoles, es levantar los muertos del pasado. Y nosotros no queremos eso en modo alguno. Lo que queremos es que se respete la familia, que se respete la libertad de cátedra, la libertad ideológica y, por supuesto, que dejemos de enfrentar a los españoles. Es una táctica habitual de la izquierda, que es acusar al de enfrente de lo que ellos son. Pues muchísimas gracias, Jorge Buxadé, y gracias por su tiempo, y animarla a que siga ejerciendo esa posición contundente tanto en el Parlamento Europeo como en su rueda de prensa de cada lunes en la sede nacional de Vox en la calle Bambú. Muchísimas gracias a todos. Gracias. Y recuerden, 11 de la noche, entrevista al señor Utrera Molina para hablar de si tiene algún tipo de viabilidad ese recurso que han planteado ante Estrasburgo y que el cadáver de Franco sea devuelto al Valle de los Caídos, o no, porque el otro día surgió una fake news que hablaba ya de que Europa, el Tribunal Europeo, ya había dado la razón a la familia Franco. Es una fake news que se la pusieron al diario.es, una noticia falsa. A las 12 de la noche confirmado Moncloa, y le dejamos un vídeo para que se suscriban a nuestra cuenta premium, a nuestra membresía en el canal de YouTube, y para que sigan apoyando económicamente el único medio de comunicación, con algunos pocos, que está contando la verdad del gobierno del bulo, y necesitamos vuestro apoyo para seguir siendo la alternativa a La Sexta, porque no queremos ni un duro de la publicidad institucional de este gobierno que nos roba, entre comillas, que nos roba la verdad, que eso es lo importante. Muchísimas gracias, Jorge Buxadé, y nos vemos. Gracias, buenas noches. Espectadores a todos. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hoy es un día importante porque YouTube nos ofrece la posibilidad de generar una comunidad de suscriptores premium. Y diréis, ¿para qué? Pues bien, nosotros estamos encantados con vuestra fidelidad. Sois ya más de 250.000 suscriptores suscritos a nuestro canal. Somos el canal de YouTube que más crece de España y el que más pone nervioso, como bien sabéis, a la Moncloa y a La Sexta. Pues bien, ahora, igual que tenemos Patreon y que ya estamos dando beneficios exclusivos y contactos directos con nosotros, incluso posibilitando la participación directa de algunos de los Patreon en nuestros canales, pues ofrecemos también esa posibilidad a través directamente de YouTube. Hemos creado 5 categorías en homenaje a la Fuerza de Profesional del Estado y en concreto a la Guardia Civil, tras la purga de Marlaska, tras ese cese de Pérez de los Cobos, y estas categorías son un homenaje.
¿Por qué necesitamos apoyo económico? Como bien sabéis, nosotros no recibimos publicidad institucional, no hemos llenado nuestro medio de esa publicidad engañosa de que salimos más fuertes con 40.000 muertos y 8 millones de desempleados y 100.000 empresas cerradas. Y como no queremos esa publicidad institucional, ni tenemos un Roure de la vida, ni siquiera un empresario constitucionalista que nos financie. ¿Por qué? Porque parece ser que en este país los grandes empresarios constitucionalistas prefieren financiar al País y La Sexta, que blanquean el terrorismo del FRAP y que blanquean, por ejemplo, el independentismo. Nosotros no somos así y por eso hemos creado 5 categorías. Sargento, 1,99 euros. Teniente, 4,99 euros. General, 9,99 euros. Coronel Chup Chup de Carles Enric, que a todo el que se abona a esta categoría tendrá acceso directo a él. Y él le responderá cada sábado a las 12 de la noche una pregunta y le dará información de primera mano. Y Capitán General, 49,99. 25 categorías en función de sus posibilidades económicas. Sabemos que son tiempos difíciles, pero si queréis que sigamos combatiendo el gobierno del bulo y que sigamos siendo la alternativa a La Sexta y que vayamos a más y que sigamos poniéndolo nervioso y que sigamos dando voz y rostro a las víctimas del coronavirus, a sus familias, y que sigamos defendiendo la unidad de España, necesitamos vuestro apoyo. Llevamos 2 meses por amor al arte y todo el dinero que hemos recibido ha sido para mejoras técnicas. Así que necesitamos vuestro apoyo y os esperamos en estado de alarma y suscribiros de forma premium, que vamos a tener una relación aún más directa de la que ya tenemos. Un saludo.
mucho más allá de algún caso. Le diría que les va la vida. Pues un incremento de casos muy significativo. Cada decisión minuto a minuto está siendo la adecuada. No lo puedo explicar. Pueden sentirse protegidos. Esta es la situación que tenemos en la UCI. No conozco el detalle concreto del fármaco. Por referirme a lo que estaba contando. Se tratan de test fiables, homologados. Ya no tiene punto de retorno. La obligación del gobierno es gobernar, y gobernar significa decidir. No dormiría por la noche, junto con el 95% de los ciudadanos de este país, que tampoco se sentirían tranquilos. Dame los telediarios, uno de los 2 telediarios al día.